Hola queridos amigos, un gusto saludarles. ¿Quién les habla? El hermano Charlie. Quiero invitarles a un video más de revelación total. Quiero también invitarle a que usted pueda compartir este video a un amigo, a un familiar, a un conocido. Quiero que vaya a las redes sociales, Facebook, Charlie Tuy Alfaro Los Últimos Tiempos, al canal de @Los Últimos Tiempos 5160, y también usted puede visitar la página www.charlietuysimplesite.com, donde usted puede descargar y puede guardar los diferentes temas e información que hay en esa página, la www, está para usted gratuitamente. Vamos al título de hoy en Revelación Total: INRI, el nombre oculto del Eterno. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, la cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. El Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en el versículo 19, 20, 21 y 22, está este relato. Hoy vamos a ver el nombre oculto del Eterno. ¿Cuál es el nombre del Eterno? Jehová, Yahweh, Yahvé, como le conocemos, ¿cierto? El más cercano es Yahweh. Pero dicen que el nombre de Jesús es Yahshua. Pero hoy vamos a descubrir el nombre oculto del Eterno en el madero donde fue crucificado nuestro Señor Adón. Cierta vez, quiero contarle una anécdota, cierta vez me encontré con un amigo y mientras conversábamos, él me decía que estaba convencido que un crucifijo que él tenía arribita en un cuadradito, leía en la parte superior, decía INRI, y se refería al nombre de la fábrica de procedencia del mismo. Sorprendido quedó cuando le expliqué y le hablé sobre la porción que hemos leído de este evangelio en el libro de Juan. Sorprendido quedó cuando le dije y le dejé bien en claro que esas 4 letras son un acrónimo. Acrónimo es una palabra formada por las iniciales de otras palabras. Y este acrónimo corresponde al paradigma de la condenación redactado por Poncio Pilato, el hombre que lo condenó a la cruz. Estas iniciales eran las palabras que formaban la causa de la sentencia del crucificado, del condenado. El famoso título en latín que todos conocemos en ese tiempo era INRI. Pero dice el Evangelio que primero estaba escrito en hebreo y luego en griego y finalmente en latín. Por lo tanto, lo que se leía como acrónimo era el orden de estas palabras. Habían 3 idiomas, ya lo dije, y ahora lo vamos a pronunciar. El primer iniciales o acrónimo que había escrito en ese cartel era Yahweh, la YHWH. La segunda es INBI y la tercera es INRI. El uso de estas 3 lenguas son por el siguiente motivo para que usted pueda comprender. El hebreo era la lengua oficial del templo, eso lo sabemos. El griego era la lengua cultural y comercial en ese momento, y el latín era la lengua oficial del Imperio Romano del momento.
Sus inscripciones se empezaban en sus correspondientes idiomas de esta forma. Ahí abajo en la pantalla usted lo va a ver más claramente. Primero, en hebreo. Segundo, en griego. Y tercero, en latín. ¿Qué era lo escrito en la cruz que ofendía la mente hebrea de los sacerdotes? Debemos entender que los sacerdotes estaban enteramente capacitados para discernir los mensajes ocultos detrás de cada letra hebrea. Ellos conocían y manejaban perfectamente las herramientas de la gematría. Por lo tanto, el ojo agudo y místico de los sacerdotes les permitió observar una peculiar anomalía en el burlesco título en hebreo, griego y latín que se encontraba en esa cruz. Protestaron en gran manera Poncio Pilato en el Evangelio de Juan capítulo 19 del 19 al 22, porque el letrero que había puesto un título en hebreo que significaba que Yahshua era el rey de los judíos, lo inquirieron para que modificase de la cruz ese título en hebreo. Ellos querían que se pusiera que fue el propio Adón, el propio Señor, Yeshua, el que decía que era rey de los judíos. Sin embargo, esta no era la única razón para modificar el título. Vamos a ir a unos videos para que usted pueda entenderlo mejor y volvemos para explicarlo. Tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino que... Este hombre dijo: soy rey de los judíos. Lo que he escrito, he escrito. El nombre oculto del Eterno. Ellos querían, los sacerdotes querían que se les pusiera, que se les cambiara el letrero que decía. Sin embargo, esta no era la única razón para modificar el título ahí arriba del madero, sino que al estar la cruz cerca de la ciudad y al estar en paso por donde todos subían a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, cuando se veía este madero de tormento a la distancia, con la inscripción, lo que se leía de lejos a la distancia era las iniciales YHVH, el nombre del Elohim, del Dios eterno, Yahweh, clavado en la cruz. Imagínense, queridos amigos y seguidores, el impacto que esto significó en aquel 14 de Abib, comienzo de la fiesta de Pesa, de Pascua.
día de gran solemnidad para los judíos, que en una cruz romana estuviera clavado un nombre que se llamaba Yahweh, que en la cruz estuviera clavada un hombre que se llamara Yahweh y que había sido crucificado a petición de ellos mismos. Para entender mejor esto que les estoy explicando, les estoy planteando para entender mejor esto que les estoy explicando, quiero que vean ahí abajo de la pantalla ciertos detalles que contienen los secretos de esta revelación de día, de esta tesis. El título puesto, ponga atención, el título puesto por Pilato sobre la cruz, arribita de la cruz, en ese cuadradito de madera, encontramos que Yeshua era y es primeramente Rey de los judíos. O sea, el primer título que encontramos sobre el madero era Rey de los judíos. El famoso que le decía título en el idioma latín, que todos conocemos como INRI, I-N-R-I. Pero dice el Evangelio, lo habíamos dicho anteriormente, que primeramente estaba escrito en hebreo, en el idioma hebreo, el propio idioma hebreo, y luego en griego, y finalmente estaba escrito en latín, primero, segundo y tercero al último latín. Vamos a ir analizando, comenzando por el último, que es el acrónimo esotérico en latín, INRI, INRI. INRI hemos dicho que son las siglas de la frase latina Yeshua Nazaret Rey is de Rum, la cual se traduce al español como Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Los masones y los rosacruces atribuyen este acrónimo a orígenes paganos, es decir, anteriormente al cristianismo. Lo relacionan como un escrito esotérico, masónico, directamente de los rosacruces, de toda ese tipo de denominaciones. Lo interpretan también como Igne Natira Renovati Integra, que significa por el fuego se renueva completamente la naturaleza. Era una manera de adoración al sol por el paganismo. Y esto Poncio Pilato lo conocía muy bien, por lo cual diseñó esta escritura con la intención de continuar burlándose de nuestro Señor, el Adón, Yahshua, y también de los judíos que gobernaban. O sea, la intención era burlarse del Señor y también de los judíos, los mismos judíos que gobernaban en ese momento. Después dice que estaba el acrónimo griego INVI, las iniciales INBI. En este caso, algunas iglesias ortodoxas del Oriente usan las letras INBI, ¿cierto? Lo que le estaba diciendo del texto griego de la inscripción en la cruz. Su sacerdocio cambia el título por Bacheu Ho Kou, que significa el rey del mundo, no explicando que esto es en realidad lo que estaba escrito, sino que es lo que se debió haberse escrito. También otras iglesias, como las ortodoxas de Oriente, como la Rumanai, utilizan la abreviación INRI. Después, al último, tenemos el acrónimo hebreo. Estamos analizando lo que arriba de la cruz, ¿cierto?, está escrito en 3 idiomas. Y dice que el acrónimo hebreo empieza con las iniciales Y, H, V y H, que revela al Eterno, lo dijimos. Pero la perla mística revelada a nuestra fe es la inscripción en hebreo, cuya abreviación es el propio tetragrama o nombre
de Elohim, el Dios eterno. Ahí abajito de la pantalla también le va a salir lo que le voy a pronunciar a continuación, que le va a servir de ayuda para que usted pueda entenderlo mejor. En hebreo no se lo voy a pronunciar porque es difícil de pronunciarlo, pero decía Yeshua Hanodri Bemelech a Yezulim, Yahweh, que significa lo mismo que INBI y que INRI, INRI. Yeshua es Jesús, Hanodri es de Nazaret, Bemelech con B es el rey y Ayeledim de los judíos. Es decir, que lo que se leía al principio de cada palabra eran las siglas YHWH. El nombre de nuestro Dios como título encima de la cabeza de Jesús clavado en el madero. Esto causó un fuerte impacto en la mente de los sacerdotes y de los fariseos que estaban ahí. Significaba claramente y a simple vista que en el comienzo de la Pascua, en la fiesta de Pesa, en una cruz romana estuvo clavado un hombre que en el título o cartel sobre su cabeza tenía codificado el nombre sagrado de Yahweh, Elohim. Esta situación coincidía con el cartel que se colocaba en el cuello de los corderos consagrados que cada padre de familia llevaba ese mismo día al templo para sacrificarlo. Miren lo que estamos viendo. Y luego disfrutarlo en familia durante la cena, esta gran solemnidad. Cada cartel rescataba, le decía anterior, el nombre del padre que había apartado dicho cordero para la redención de su hogar. Los especialistas en códigos sagrados discernían que cualquier judío que por allí pasara camino al templo para adorarle al Señor, vería claramente que aquel hombre verdaderamente era el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo. Tal y como lo anunciara su profeta Juan, el Bautista, en el Evangelio, 3 años antes del Jordán, en el capítulo 1, versículo 29. Los sacerdotes también discernían que de esta manera se cumplía en Jesús la escritura del libro de Éxodo, donde el Cohen Gadol, sumo sacerdote, debía llevar el nombre de Elohim sobre su frente para cargar sobre sí las faltas cometidas por los hijos de Israel, a fin de que ellos reciban gracia delante de Yahweh del Todopoderoso. Así dice la Escritura: harás un ornamento de oro puro y graba en él como en un sello apartado para Yahweh. Átalo y al turbante con un cordón azul en la parte delantera del turbante sobre la frente de Aarón, porque Aarón lleva la culpa de los errores cometidos por los hijos de Israel en dedicar sus ofrendas santas. Este ornamento estará siempre sobre tu frente para que las ofrendas para Yahweh sean aceptadas por él. El Éxodo capítulo 28, versículos 36 al 38. Los sacerdotes temían que cualquier varón judío entendido en la Torá, al pasar cerca del Gólgota y ver de lejos las siglas de este cartel, se preguntara cómo llevará el Cohen Gadol sobre su frente el nombre de Yahweh después de haberlo condenado a muerte. Usted, amado auditor vidente de este programa, logra darse cuenta de este gran secreto mesiánico de nuestro Señor Adón. Entonces, como comprenderemos hasta aquí, las siglas acrónimos INRI o INVI no nos dicen nada, solamente cumple su rol de texto informático,
pero el acrónimo en hebreo, el idioma original que fueron escritas las palabras, la Torá, las escrituras, la lengua santa y el idioma con el que Dios creó el mundo, nos hace ver que Yahshua, Jesús, el Adón, está sellado con el nombre del Dios verdadero, Yahweh. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Seguro estamos que no. Poncio Pilato, en su ignorancia escarnecedora y burlesca, puso esas letras, pero fue el Santo Espíritu de Dios, del Ruach HaKodesh, el Espíritu del Eterno, quien permitió que así se revelara el nombre de Dios. Para colmo de todo, la ira de estos líderes religiosos se aumentó exponencialmente al oír del procurador romano lo siguiente: cuando Pilato respondió, lo que he escrito. Con todo esto, aquellos líderes religiosos, los testigos de esa pasión maravillosa de nuestro Señor, de nuestro Mesías, los discípulos que captaron esta señal, lograron discernir el cumplimiento de algo más importante, el Salmo, cantado por tantos años en Israel, allá en el pueblo judío. Un salmo cantado por tantos años, especialmente en la coronación de sus reyes. El Salmo número 2. Se lo voy a leer. Porque amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya las confines de la tierra. Los quebrantarás con su vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, amistad, amonestación, jueces de la tierra, servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Este fue, querido amigo, el anuncio final del Eterno a su pueblo. Él se manifestaría corporalmente en su Mesías. Evidentemente este mensaje resalta y sella que Yahshua, Jesús, es Yahweh. Así y solamente así se comprende el querigma apostólico de las primeras comunidades cristianas. Jesús es el Señor. Habiendo sido traducidas las Sagradas Escrituras al latín, hoy los seres humanos solamente ven en las iglesias el término INRI. Con esto entendemos lo que sostengo al afirmar que las traducciones se roban el significado a la idea original en las Escrituras. Voy a explicar esto un poquito más. La interpolarización, la mala traducción, no nos lleva más que a entender errores doctrinales y a no comprender exactamente el 100% y la perfecta interpretación a través del Espíritu Santo. Toda versión es una traición de las que tenemos. Mas hoy debemos alegrarnos porque el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo ha comenzado a restaurar las lenguas que fue confundidas en Babel, para traernos a todo a su conocimiento antes que Él regrese. Queridos amigos, hoy hemos descubierto que Jesús es Yahweh.